Me parece lógico, sensato, natural, pues el comprenderte que si, por ejemplo, si nacemos en el seno de una familia que son, pues, seguidores del Fútbol Club Barcelona, lo normal es que tú seas, pues, un aficionado al Fútbol Club Barcelona. ¿Correcto? Es decir, tú naces en una familia que tu padre, pues, es un colchonero y tu madre también. Pues lo natural es que, pues, del Padre al Hijo, el Espíritu Santo, ¿no? Lo natural. Claro. ¿Qué sucede cuando un ser humano nace en el seno de una familia musulmana? Lo natural es que sea musulmán. Y lo mismo, ¿no? Tú naces en una familia católica, lo normal es que... Y lo natural, es decir, naces en una familia, pues, judía, pues vas a ser judío. Es decir, que la familia es un factor. Es un factor importante. Son sendos masones ordenados por las grandes logias británicas. Creo que Engels no era judío, pero Mortesay pues sí era hijo de rabinos, ¿no? Karl Marx. Que nos plantean la tesis comunista y cuando nos hablan sobre el concepto de la familia nos dicen, abro comillas, Engels nos dice, cuando nacemos no tenemos el derecho a elegir la familia, pero sí tenemos el derecho a elegir a los amigos. Por lo tanto, tenemos que destruir la familia. A mí me sorprende porque es el propio Engels que nos publica un tratado que orbita en torno a este concepto, la familia. Y me parece profundo, completo y que sabe de lo que está hablando. Es decir, ¿de dónde surge este concepto, la familia? ¿De dónde surge? Veréis, cuando finaliza la última gran glaciación, pues los seres humanos nos asentamos. Abandonamos el nomadismo y nos asentamos pues a la vera de los grandes ríos, Tigris, Éufrates, el Nilo, y fundamos pues civilizaciones. ¿Qué sucede? Cuando el ser humano se asienta y a partir del conocimiento astronómico es capaz de domesticar la naturaleza, la agricultura, la ganadería, no podemos olvidar que los espacios literarios, la escritura, las letras, surgen del arte de la ganadería. Es decir, la letra A, por ejemplo, es la cabeza de un toro. Bien, vamos a ver. Cuando el ser humano se asienta, de pronto adquiere un estatus que le permite comprender que entre nosotros relaciones contra natura que conllevan fatalidad. ¿Qué quiero decir? Esto es una cuestión que hoy está estudiada por la ciencia. Si un padre, por naturaleza, intercambia relaciones íntimas con una hija, existe una probabilidad muy elevada de abortismo, malformación. Entonces nuestros antepasados se percatan que entre nosotros existen roles y los traducen, crean una jerarquía. Tenemos a los primos, a los sobrinos, los hermanos, el padre, la madre, y los mantenemos para cultivar pues el proceso de los procesos, es decir, el dar a luz, el hecho de dar a luz. ¿Correcto? Claro, los procesos de maternidad son muy delicados, muy delicados. Es decir, una mujer, una madre, es, desde mi punto de vista, el arca de la alianza. Es la portadora de la luz, la que va a dar a luz.
¿correcto? Pero os voy a plantear algo que es, desde mi punto de vista, y creo que soy de los pocos en el mundo que se atreve a plantear este tipo de cuestiones, una proteína, por ejemplo, en sí misma no es nada. Una proteína en sí misma, pues, surca los líquidos elementales, la química elemental, y no es nada, ¿no? Pero las proteínas se encuentran y fraguan, pues, una máquina molecular. Y una máquina molecular es un conjunto de proteínas. Y a partir de aquí, pues ya podemos desarrollar, por ejemplo, una célula. Nuestros científicos interpretan que la vida nace en ese instante, porque la célula tiene la capacidad de reproducir. Prestad atención. Una célula, el 1, de pronto se divide, el 2. Y los 2 conforman el 1, un hijo. Este, desde mi punto de vista, es la explicación científica del milagro de la Santa Trinidad. ¿Qué hacemos los seres humanos? Lo mismo que hacen las proteínas o las células. Primero, es mucho más óptimo, sostenible, sustentable el sobrevivir en grupo, en comunidad, en tribu, en etnia, como queramos, que solos y por separado. Bien, finalizamos un periodo bastante complejo, una gran glaciación, y nos asentamos. Nos asentamos en una pequeña comunidad. Y esta pequeña comunidad pues adquiere un estatus que le permite observar los cielos, comprender los ciclos de la naturaleza. Empezamos a desarrollar tecnología, por ejemplo, Stonehenge. El monumento de Stonehenge pues es lo que hoy tenemos en la palma de la mano. Es decir, un teléfono celular. Yo con este teléfono celular ahora mismo sé pues las coordenadas espacio-tiempo, pero las tengo. Entonces nuestros antepasados desarrollaron tecnología. Me disculpan. Y desarrollaron tecnología para poder domesticar este espacio inconmensurable que, desde un territorio metafísico, denominamos los cristianos Dios. Claro, vamos a ver. Si existe la familia por una cuestión que va más allá de las cosmovisiones religiosas. Es decir, la familia no es de propiedad de la Iglesia Católica. ¿Qué sucede? Que la narrativa cristiana, el conocimiento cristiano y su obra, la Iglesia, pues recogen el testigo, que por cierto Engels nos describe, y bueno, pues como hace Dios, descrito en el Génesis, y vio que era bueno, adelante. Entonces la familia, nos guste o no, tengamos el derecho a elegir o no, la familia es la estructura por naturaleza. La estructura humana por naturaleza. Es decir, que antes de un pueblo, una tribu, una etnia, una patria, un imperio, una civilización, la familia. La familia es lo único que no deberíamos discutir ni poner en tela de juicio, porque es gracias a la familia y a los roles familiares que los seres humanos optimizamos y mucho. Protegemos el arca de la alianza, porque como el padre no se entremezcla con la hija, estos roles familiares lo que hacen es garantizar un nacimiento sano, saludable. Es fundamental para nuestra supervivencia, nuestro desarrollo en la holografía de la historia. Es decir, no existiría ningún pueblo, tribu, etnia o patria, o civilización o imperio, si no partimos de una familia. Y sin embargo, la modernidad, Karl Marx, Engels, nos dice que debemos destruir la familia porque no la podemos elegir. Pero sin embargo, si tú naces en el seno de una familia judía, vas a ser judío. Y sin embargo, hoy ya no nacemos en el seno de una familia católica o cristiana. Y hemos importado el Islam. Tengan en cuenta, miren, cuando se detona el conflicto de Siria, yo recuerdo perfectamente, pues una refugiada que acababa de desembarcar en las aguas de las costas griegas
y un par de periodistas le preguntaban, bueno, sobre la experiencia, ¿no?, de cruzar el Mediterráneo. Vamos a imaginar, ¿no? Es un drama humano dantesco, ¿no? El hecho de tener que huir de tu patria, de tu tierra, porque, bueno, te están atacando. Hay una guerra, tienes que huir, te embarcas sin ningún tipo de preparación. Oye, te embarcas en una barca y cruzas el Mediterráneo para desembarcar. Es decir, te estás jugando la vida. Los migrantes que cruzan el Mediterráneo se juegan la vida, ¿correcto? Mi respeto. Entonces, esta migrante a mí me llamó la atención, esta migrante a pregunta de periodistas, de pronto la señora estaba como en shock. Dice, hostia, dicen, es que no entiendo, porque nos están atacando en Siria y sin embargo aquí tengo a israelitas que me están dando una manta, me están dando de comer. Nosotros investigamos y resulta que cuando explosiona el conflicto de Siria, en el sur del Mediterráneo, Turquía, Siria en particular, 90 ONGs se encargaban de recibir a los refugiados. Todas estas ONGs eran israelitas. Es decir, que en Europa hemos asistido a un proceso de islamización de Europa. Es decir, que tenemos el Islam en la base. Bueno, pues es un agravio competitivo, ¿no?, para el trabajador, por ejemplo, ¿no? Es mano de obra un tanto barata, bueno, es un escenario de incertidumbre. Y por arriba lo que se aprecia es que a través de la fórmula parlamentaria la judeo-masonería nos gobierna. Es decir, tenemos judíos que nos están gobernando desde arriba y tenemos el Islam por abajo, oigan, cuchillo en mano, Alá Akbar, y que te quiero quitar el trabajo, te quiero quitar la casa. Y yo recuerdo que hace unos años, no sé qué opina, no sé si el señor Ibrahim de Damasco, Pilar, buenos días, aprovecho para saludar porque es que qué mal educado, como voy con una gripe de caballo, caballeros, me voy a poner el gorrito de papel de plata, esperen, porque estoy como estoy, me tenéis que cuidar y mimar, ¿eh? Hoy toca frenador, la pastilla, Pilar, la pastilla hoy me la pongo debajo de la lengua. Bueno, no nos perdamos, yo creo que os va a interesar lo que os voy a plantear, ¿eh? Claro. Vamos a ver, tenemos que destruir a la familia, el comunismo, porque no la podemos elegir. Y sin embargo, llama la atención, ¿no? Porque cuando tú observas a los comunistas, por ejemplo, el secretario general de Izquierda Unida, hostia, nada más conseguir el escaño, se casa, atentos, por la Iglesia Católica, estos venían de quemar capillas, de exhumar... ¿no? Se casa por la Iglesia Católica y venga a traer hijos al mundo. Bueno, el ejemplo de el matrimonio de los Kennedy, ¿no? Allí en el ayuntamiento de Cádiz, ¿no? La señora Teresa Rodríguez tal. Nada más obtener el escaño, es decir, los recursos públicos, por supuesto, socialismo, pues me caso. Pero el resto no nos podemos casar. Yo tengo 54 años, nunca he percibido pues la ayuda, la atención de un Estado en este sentido. Políticas de natalidad, protección de los infantes e incluso pues ayudas no contributivas para los hijos de los españoles. Sin embargo, mis padres sí que gozaron de esto. Mis padres durante el franquismo, por cada hijo, tenían una retribución. 4 hijos, 2 empleos y en 8 años la hipoteca pagada. Entonces, hoy, sin embargo, hostia, tenemos inflación, no tenemos acceso a los alimentos. Hostia, cargas tributarias indirectas, no tenemos acceso a carburantes. Hostia, subida de tipos, no tenemos acceso a la vivienda. Y sin embargo, por ejemplo, año de la pandemia, stay at home en contra de nuestra Constitución. Yo estoy en una pedanía, que en la calle principal, por ejemplo, comercios con 140 años de historia. Es decir, comercios que han sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Por ejemplo, una cafetería mítica de mi pueblo. Durante el año de la pandemia, esta cafetería con 140 años de historia cierra. Cuando salimos a la calle, se levanta el espacio de confinamiento, lo que nos encontramos es pues la tienda de un chino, atentos, la tienda de un chino, nos encontramos una carnicería de carne halal, tal, y luego una peluquería de hispanos. ¿Y los negocios de los españoles? O sea, ¿cómo es posible el poder abrir un negocio
cuando estábamos todos confinados? Bueno, parece ser que estábamos confinados los españoles, porque efectivamente, ¿no? El propio Marlaska, ministro de Interior, no tan solo con la ayuda de la Guardia Civil facilitaban el acceso de migrantes, sin un test PCR, sin un control de seguridad, sin una mascarilla, sin un guante, sin una distancia, nada. Entraban migrantes y cruzaban toda la península en autocares y en avión desde Canarias, sin ningún problema. Miren, la figura del migrante, desde mi punto de vista, a respetar. Porque, vamos a ver. Pero si me lo permiten. La figura del migrante a respetar. ¿Por qué? Porque en principio, pues estamos todos en un planeta que es abierto, gratuito, abundante, pero sin embargo existe el sentido de la propiedad, que los propios comunistas confrontan, incluso don José Antonio Primo de Rivera, ¿no? Cuando hablaba del gran capital, los grandes capitalistas, la usura con la propiedad, tal. La propiedad es uno de los grandes temas del siglo XX, junto al comunismo, ¿no? Y la familia, este tipo de cuestiones. Cuestiones que durante siglos son innegociables. ¿Por qué existe este sentido de la propiedad? Muy sencillo. Los seres humanos, cuando nos asentamos, pues lo primero que situamos sobre la mesa es la familia. Y a partir de asignar roles familiares, garantizamos el milagro de los peces y los panes, el nacimiento, la Santa Trinidad, el nacimiento del Cristo. Observen ustedes que para la cristiandad, el 25 de diciembre, el nacimiento del Cristo es efeméride importante, ¿no? El hecho de nacer. ¿Por qué? Porque somos criaturas vulnerables a todo tipo de enfermedades, vacunas, pandemias. Y imaginen un ser humano hace 15.000 años. Es que la esperanza de vida eran 30-33 años, la edad del Cristo, y ni tan siquiera sabían de qué fallecían. Tu hijo salía a pasear un momento al bosque y ya no volvía, se perdía. Es por este motivo que los cristianos fijamos coordenadas espacio-tiempo, la cruz del Cristo. Es un GPS para no perderte en lo inconmensurable de tu conciencia y en nuestro propio paisaje, que es bastante amplio, ¿no? ¿Qué sucede? Muy bien. Nos asentamos, adquirimos estatus, domesticamos la naturaleza a partir del conocimiento astronómico y generamos, atentos, un primer edificio público. Que no era más que un almacén en donde la tribu pues almacenaba el excedente de la cosecha. ¿Qué sucede? De pronto surge la necesidad de establecer relaciones por confianza. La economía funciona en el momento en que sobre la mesa tenemos la movilidad del capital, la sangre del cuerpo y la confianza. ¿Correcto? En ese instante surge el religare desde una óptica, por ejemplo, del zoroastrismo a las religiones abrámicas. Es decir, la religión surge para unir a las personas en torno a ese almacén. ¿Correcto? Es decir, que tú estás en el pueblo, y de pronto te encuentras un desconocido, y si ese desconocido es similar a ti, pues no sé, tiene la piel cobriza, algo de pelo por el pecho, tú tienes la piel cobriza, algo de pelo por el pecho, viste igual que vistes tú, lleva los pendientes como tú, eres de la misma tribu y compartes los mismos valores. Es decir, la narrativa religiosa surge para crear una historia común compartida y de este modo poder compartir el excedente de la cosecha. ¿Qué sucede? El ser humano se percata que, por lo tanto, la libertad no existe. Es decir, cuando hoy, por ejemplo, la judeomasonería, sobre todo el socialismo de derechas, ¿no? Llámese Javier Milei, llámese Ayuso, prometen, puedo prometer y prometo, la libertad, que viva la libertad, carajo. Bueno, primero, punto número 1, están admitiendo que no sois libres. Si no sois libres, ¿qué sois? Prisioneros. Y si sois prisioneros, en un espacio de libertad, ¿qué sois? Esclavos. Es decir, que tu esclavista, el que ha diseñado tu condición, sin tener el derecho a decidir, tú naces en el mundo con una deuda. No has tenido el derecho a decidir. ¿Correcto? Y de pronto, la persona, tu carcelero, tu esclavista te dice, viva la libertad, carajo. Pero la libertad no existe. Tú naces y debes hacer acopio de alimentos. Te tienes que alimentar.
Tienes que trabajar. Uy, esta palabra es como que gusta muy poco, Ibrahim, ¿eh? Gusta muy poco a los comunistas. Pero tú tienes que trabajar, te lo tienes que currar. ¿Qué pasa? Si tú te lo trabajas, tiene que haber algo que te garantice ese esfuerzo. Es decir, vamos a imaginar que estamos todos en una pequeña pedanía, fin de la glaciación, de pronto, oigan, conocimiento astronómico, domesticamos los animales, empezamos a cultivar la agricultura, garantizamos la natalidad a partir de la familia, y de pronto todos trabajamos, los hombres, venga ahí a picar piedra en el campo, generar cosecha, pero claro, estamos ante procesos que son también sutiles y delicados. ¿Qué quiero decir? Hostia, la vida conlleva dolor y sufrimiento. Lo cual nos despierta en nosotros el anhelo a seguridad, a la seguridad a tener cosecha. Por cualquier motivo, una plaga, que cae la piedra. Imaginen ustedes, pasaban hambrunas. Por cualquier motivo, sufriendo hambrunas. Entonces, claro, el sentimiento de la propiedad, que en un cierto sentido pues es una cuestión como algo egoísta, tiene su cierta lógica, porque claro, si tú dentro de esta pequeña comunidad tribal, participando de esta digamos, narrativa colectiva, y domesticando la naturaleza, el conocimiento astronómico, la familia, etc., garantizando el milagro de la Santa Trinidad, oigan, tú estás trabajando. Tú coges un palmo de tierra, la estás trabajando y la cultivas. Y no precisamente para que venga un vago, maleante, y se apropie de tu cosecha. Surge la propiedad. Por lo tanto, el cristianismo, sobre todo ante su empresa de las empresas, la Iglesia Católica, lo que hace es recoger este tipo de cuestiones que vemos que son buenas y adelante. ¿No? Los latinoamericanos, víctimas de lo negro legendario, suelen decirnos aquello de devuélvanos el oro. Bueno, vamos a ver. Creo que era un escritor argentino, además socialista, que nos decía aquello de que llegaron los españoles con las Biblias y nos quitaron la tierra. Y esto es diametralmente falso. Y más en el caso de Argentina, en donde prácticamente no había nada ni nadie. Los españoles llegamos y sobre nuestros hombros un proceso de civilización. Nosotros fuimos romanizados. Y en Hispanoamérica llega la civilización en mayúsculas. Claro, ante este conflicto entre una civilización tribal, étnica, y nosotros, oigan, es que cuando los españoles desembarcábamos en las Indias, los indígenas interpretaron que éramos dioses. Esto es como si nosotros mañana nos despertamos, levantamos la persiana y nos encontramos una nave espacial en mitad del pueblo. Dice, hostia, qué tecnología, qué preparación. Y de pronto bajan los alienígenas, se ponen a hablar con nosotros y, hombre, te vas a hacer amigo. Porque yo quiero aprender cómo fabricar esta nave espacial, cómo utilizar esa arma láser, etc. Entonces, los indígenas en las Indias, cuando llegaron los españoles, veían el brillo de las armaduras y de las espadas y interpretaron que eran dioses. Imaginen ustedes el impacto en la conciencia, el visualizar las carabelas pues amarradas en la costa. Yo creo que hay un largometraje muy interesante, Apocalipto, ¿no?, que narra este proceso y cómo ese indígena visualiza las carabelas y de pronto, ¡pum!, la civilización. Los españoles llegamos a las Indias y en las Indias no había un registro de propiedad. Lo que había era la selva. Y lo que hacemos los españoles es, a partir de estos conceptos civilizados, pues generar orden. Y de pronto fundamos pues patrias que corresponden a pueblos y además desde una cosmovisión nutritiva, constructiva. El imperio español es el único imperio constructor. El resto estamos ante imperios destructores. Británicos, franceses, norteamericanos, siempre llegan, lo destruyen todo, se lo llevan. No. Los españoles llegamos y desplegamos la carta de la civilización. Cristiana, católica, greco y romana. ¡Pam! Allí. De pronto tenemos universidades, parlamentos, lo que queramos, y es la propia Isabel I de Castilla, que nunca en vida se hizo llamar la católica. De hecho, lo más inteligente que hizo Isabel I de Castilla es apartar la mirada del papado, es decir, que de católica tenía poco, pero era cristiana.
Entonces, ella de su puño y letra le pedía a su esposo que tratara a los indios como si fueran ciudadanos del reino, ¿no? Es decir, los españoles no llegamos a las Indias, entregamos una Biblia y les quitamos las tierras. Primero que no había un registro, no había nada, que era selva. Nosotros creamos un registro, pero es que una vez lo creamos todo, los españoles tenemos el detalle de retirarnos y de entregar la propiedad. En el caso del pueblo mexicano y México, por ejemplo, ¿no? Es decir, los españoles fundamos México, que abarcaba, por ejemplo, Texas y California. ¿Dónde está México ahora? Porque lo anglosajón, lo negro legendario y su exterminio se ha apropiado de parte de México, de la mitad de México. Texas y California eran la Nueva España. Entonces, bueno, vamos a ver. No nos perdamos. Los comunistas nos dicen, Engels nos dice que debemos destruir la familia porque no la podemos elegir y podemos elegir a los amigos. Y curiosamente hoy, cualquiera de vosotros dedica más tiempo al trabajo que a la familia. Porque resulta que tus amigos son tus compañeros de trabajo. No es que sean tus amigos, es que son tu familia. O sea, lo que nos ha planteado el socialismo, el comunismo, socialismo, marxismo y ahora el liberalismo, es sustituir la familia por naturaleza, la familia nuclear, astronómica, agrícola, ganadera, religiosa, por la familia de la modernidad. Es decir, la nada absoluta. Un ejemplo, Parlamento Europeo. Nos encontramos, pues, en el bando de la derecha, nos encontramos a un presunto criptoestafador que admite en público que es un analfabeto y además un recoge aceitunas, el señor Alvise Pérez, interpretando el papel del capitán enmascarado, de machista. El machismo es malo, estoy de acuerdo. ¿Correcto? Pero es que en el bando contrario nos encontramos a la reina Misterio, con la máscara incluida, es prácticamente un combate de pressing catch, pues una feminista que curiosamente logra el escaño porque se casa con quien se casa, es decir, con un judío, Pablo Iglesias. Y en el Parlamento Europeo tenemos prácticamente pues una canción de Pimpinela, si me lo permiten, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, no? Pimpinela, ¿no? Que cantaban esas canciones donde un hombre y una mujer siempre estaban discutiendo. Claro, somos el reflejo de aquello que consumimos, ¿no? Si nuestros hijos reciben esta información, pues esta información los va a moldear. La familia por naturaleza ya no existe y lo que te está diciendo el sistema es de que la mujer es mala y que el hombre también. Se nos divide por género. Esto es lo que hace un ganadero con el ganado. Lo que hace un ganadero con el ganado. Es decir, las narrativas machistas y feministas que hoy la judeomasonería nos esbozan en su escenario de irrealidad, pues vamos a ver, contra natura, contra la ley de Dios, y estamos ante lo que denominan ellos procesos de transformación. El resultado es que tras 50 años de judeomasonería, mientras discutimos como Pimpinela, resulta que en España fallecen 3 españoles, nace 1, esas cifras han aumentado. No hemos tenido la generación X, Y, Z de conformar familia, ellos sí, los comunistas están todos en un parlamento con una familia, ¿no? La propia Irene Montero. ¿Pero qué sucede? Nosotros que partimos de este conocimiento ancestral y tribal, sabemos que la maternidad es un proceso muy sutil, muy delicado. Para haceros una idea, en el momento de la gestación, si la madre se mueve demasiado, existe una probabilidad muy elevada de que la criatura pues no nazca hermosa. Es decir, por ejemplo, os habrá pasado, ¿no?, de que entramos aquí en TikTok y nos encontramos el espejito, ¿no? Una serie de señoritas asentadas en la soberbia, las creídas, muy guapas ellas, que se maquillan, se peinan, tal, espejito, pero de pronto tú miras el rostro y tú ves, hombre, un ojo como más para abajo y otro más para arriba. Es decir, la belleza, el sentido de la belleza desde un punto de vista del canon del arte, parte del concepto de la simetría.
Entonces, si la madre en el proceso de gestación se mueve demasiado, esta simetría se quebranta. Y puede pasar lo que me ha pasado a mí, que soy feo y deforme. Por mucho que me acicale aquí con 54 años, que parezco un chaval, con la gorrita, no. Feo y deforme. La fealdad. Entonces, la cuestión es, vamos a poner el ejemplo de una comunista y feminista ilustre, Irene Montero, que gracias al escaño y al marido, oigan, pues puede formar una familia, la que pretendemos destruir, y mientras vamos a misa, ¿no? Es decir, Francisco de Bergoglio, un santo padre pues judío comunista, y la plana mayor de los comunistas de Europa pues desfilando, y de Hispanoamérica, todos, pero prácticamente como si fuera la duquesa de Alba, pero no la de ahora, la de las pinturas de Goya, Yolanda Díaz incluida, ¿no? Entonces, de quemar capillas a estar dentro de la capilla. De hecho, el presidente de la conferencia episcopal es comunista. Pero atentos, claro, Irene Montero, como lo voy a, no sé, es que no quiero faltar el respeto porque además es una cuestión muy delicada e íntima, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista es una persona que lo que me muestra son graves trastornos cognitivos. Una persona, algo pasa. Algo pasa. Desde mi punto de vista, requiere atención, el hablar, cariño, no sé, algo pasa, ¿no? Es una persona como muy histérica, histriónica, como muy agitada, muy nerviosa, para arriba, para abajo. De hecho, queda en estado de gestación, se queda embarazada y se pasó prácticamente 7 meses desfilando por los micrófonos del Parlamento Español, para arriba, para abajo, con el bombo incluido. Yo recuerdo que pasé 7 meses horribles. A mis compañeros, cada día que veíamos a Irene Montero con un micrófono delante del Parlamento Español, con la carpetita, como buena Charo, para arriba, para abajo, a mis compañeros se lo decía. Digo, esta señorita, ¿qué está haciendo? Está embarazada. O sea, debe quedarse quieta. Debe preservar el milagro de la Santa Trinidad, porque es el arca de la alianza. Y sin embargo, Irene Montero, como buena comunista, oigan, braguetazo, el marido rezando en el muro de los lamentos, Parlamento Español, es decir, una sinagoga. Y ella para arriba, para abajo, oigan, con la carpeta. ¿Cuál fue el resultado, señores? Y es duro de afirmar, y con el debido respeto, pero espero que esta persona me entienda porque lo hago por el bien de futuras generaciones. Es decir, su primer embarazo nacen prematuros. Su primer embarazo. Nacen prematuros, sus 2 hijos, nacen gemelos, creo recordar. Y con serias secuelas. Con serias secuelas. No voy a entrar en detalles. Luego vuelve a quedarse embarazada, y lo mismo. Y yo recuerdo que a mis compañeros les decía, pero ¿nadie le va a decir a esta señora que por favor quédate quieta? ¿Por favor? O sea, cógete una baja. Pues no, ella para arriba, para abajo, con la carpetita, ¡pum! De nuevo, 7 meses prematuros. Esta vez un hijo, y parece ser que no con tan graves consecuencias, pero también. Lo intenso para mí fue, por ejemplo, el día que este matrimonio de judíos, Irene Montero y Pablo Iglesias, presuntamente, nos presentan a sus hijos en sociedad. Como hacía la Anita Obregón, y Jeffrey Epstein, que te venden la exclusiva de los hijos, ¿no? Me llamó la atención porque nos presentaban a su tercer hijo. Y la pregunta es, ¿y dónde están los 2 primeros? Los escondían. Se avergüenzan. ¿Comprenden? De sus 2 primeros hijos se avergüenzan. Porque han nacido discapacitados, con síndrome de Down. Nos daban reportajes, aparecían felices, aparentando felicidad, mostrando a su hijo que había nacido relativamente bien, cuando resulta que son por este tipo de malas praxis que sus hijos han nacido malformados para toda la vida. Para hacernos una idea de qué tipo de personajes hoy están decidiendo sobre la vida de nuestros hijos. Que nos dicen en público que nuestros hijos se tienen que masturbar a la edad de 9 años. Yo sé que es quizá, bueno, como no formo parte de la judeomasonería, pero si Engels era consciente y publica un tratado sobre la familia y era consciente de la importancia de la familia para garantizar a partir de roles familiares la natalidad,
¿Por qué los comunistas siempre han arremetido con la familia? Cuando resulta que hoy en España cultivamos la familia musulmana y cultivamos la familia judía. ¿Qué sucede si un musulmán nace en una familia musulmana? Será musulmán. Es más, se podrá cristianizar. Pero ¿qué sucede si tú naces en una familia judía? No te vas a poder cristianizar. O eres judío, sí o no. ¿Correcto? Entonces, este tipo de... Veréis, la política, en principio, es la gestión del espacio público. La gestión eficaz del espacio público, es decir, un Estado-nación. Y un Estado-nación es una empresa que hemos creado entre todos, pagamos todos, para gestionar eficazmente el excedente de la cosecha, este primer edificio. Finalizamos la glaciación, nos asentamos, cosechamos conocimiento astronómico, la religare, y tenemos un edificio donde conservamos, es decir, los mercados. ¿Correcto? Cuando tú observas a la judeomasonería, todo lo que hace, toda la toma de decisiones, todo lo que nos plantea, es por y para destruirnos, para eliminarnos, pero no en nosotros, a las voluntades nativas, que responden a las voluntades nativas. Es decir, tú eres español porque has nacido en España, sin más. Los seres humanos reconocemos en la holografía del globo, a partir de los procesos civilizatorios, creamos pues patrias para localizarnos, para no perdernos. Esto es el Google Maps. Por este motivo y además estas patrias responden a las realidades antropológicas y culturales. Es decir, si tú naces en España, por las propiedades climatológicas tendrás una gastronomía y vas a ser de un modo. Tendrás un carácter. Solemos ser hedonistas, desprendidos de... Si tú viajas a Francia, los franceses son distintos a nosotros. Pero esto no es por el hecho de ser francés o español. Es por el hecho de nacer donde has nacido. Entonces las patrias traducen estos ecosistemas, y nosotros somos la única especie que puebla todo el planeta, por lo tanto, que parasitamos todos los ecosistemas y que devenimos en criaturas distintas. Entonces, para ordenar un poco el mundo y no perdernos, patrias, y además, como resulta que fallecíamos por cualquier motivo, fronteras, para evitar el tránsito de enfermedades. Peste negra, ¿no? Entonces, cuando tú observas lo que ha pasado en España durante los últimos 50 años de judeomasonería, pues efectivamente, el titular del 36, judeomasonería contra España. No se cultiva la natalidad. No se cultiva. Pero curiosamente el migrante que llega, oigan, por cada hijo, pues una paguita. Doy fe, porque me muevo en pie de obra y los conozco y soy muy... Es decir, yo no tengo ningún problema con los migrantes. Pero ¿qué sucede si el migrante, pues, ha sido, digamos, adoctrinado por un código de principios y valores que son distintos a los tuyos? Eso es el Islam. Eso es el judaísmo. El gran problema que tenemos en España es de que hemos abierto las puertas al infierno. Por abajo nos llega el Islam y por arriba nos llega el judaísmo. La pregunta es ¿dónde estamos nosotros? Porque qué curioso que en España abrimos y financiamos mezquitas y sin embargo las iglesias vacías. Ya no tenemos un espacio comunitario. Ustedes recuerden como, por ejemplo, Zapatero, otro comunista, otro socialista, arremetió campaña acoso y derribo contra los bares. De pronto no se podía fumar en los bares, debías de gastarte una fortuna para modificar el lavabo, el servicio, zona de... ¿Por qué? Porque una vez destruimos las iglesias, el único edificio colectivo eran los bares, era el lugar donde nos encontrábamos los españoles. O sea, todo lo que se ha hecho durante los últimos 50 años no es más que la destrucción de España de los españoles. El eliminarnos. Hemos asistido a una eliminación etnográfica por naturaleza y por voluntad de Dios. Es decir, que somos Palestina y palestinos. Nosotros ahora mismo somos los últimos de Filipinas, rodeados en Numancia, ante la España vacía. Bueno, Dios en nuestra mesa, porque si existen los españoles o España es por voluntad de Dios. Nada más. Yo soy español porque he nacido en un lugar.
Mi padre era del Fútbol Club Barcelona, mi padre era del Real Madrid, mi madre del Fútbol Club Barcelona y yo nací merengue. Entonces, mis padres eran ateos, por ejemplo, ¿no? Es decir, nunca iban a misa y no mostraban una vocación religiosa, pero yo soy católico, faltaría más. Y voy a misa, faltaría más. El día que tengamos las iglesias llenas, ¿de acuerdo? España ha renacido. ¿Por qué lo digo? Porque se da la circunstancia que los españoles no hemos tenido el derecho a decidir nuestro nombre. Fuimos romanizados, luego afrancesados, ahora judializados. ¿Pero qué sucede? La cristiandad. La cristiandad es un ritual solar. El Cristo nace el 25, el fin del equinoccio de invierno, el principio del de verano, para poder regular la agricultura. Bien, Stonehenge, ¿correcto? Entonces, el Cristo histórico nace en agosto. ¿Qué hacemos los católicos? Trasladamos su nacimiento al 25 de diciembre y lo sacralizamos, lo divinizamos. El Cristo es el Osiris, es, por así decirlo, el sol. Es una metáfora del sol. ¿Bien? ¿Qué pasa? En España nacemos bajo un sol de justicia. Los andaluces caminan bajo la luz. Anda luz. ¿Qué sucede? Que en España, y es por este motivo que nosotros cuando iniciamos nuestra aventura como partido político, decidimos nutrir el camino de la cristiandad, porque ante la España vacía nos toca nacer. Entonces la única forma posible de que se produzca este milagro, el milagro de la Santa Trinidad, ¿correcto?, ante el Arca de la Alianza, Nuestras Señoras, es a partir de los valores y principios cristianos. No estamos obligados a ir a misa, pero la familia es innegociable. La natalidad no se puede especular con esto. Lo digo porque yo he estado en un país que no es un país, en donde he tenido que escuchar a una judía periodista afirmar, atentos, las hijas de los españoles tienen que abrirse las piernas para permitir que los musulmanes las embaracen. Yo esto lo he escuchado a una judía periodista. Por no hablar del plan Kalergi, Europa, etc. ¿Qué ha pasado? La voluntad de Dios de nuestro lado. El Islam, efectivamente, los judíos se han encargado junto al imperio norteamericano de, a partir de primaveras de color, detonar un éxodo sin precedentes. Su vocación es provocar un colapso civilizatorio entre el Islam y la cristiandad. ¿Pero qué ha pasado? El Islam huye del Islam y de su incapacidad para protegerse y defenderse. Y cuando han venido a España, o a Francia, o a Alemania, tal, pues han acabado hablando lenguas latinas, indoeuropeas. Es decir, que han sido cristianizados sin saberlo. Yo hoy cuando hablo con un moro, es que no es culpable de nada. Esa persona, yo lo entiendo, huye de la miseria, se refugia en España. ¿Y qué ha pasado? Que se han sentido protegidos por la cristiandad. Sin embargo, huyen del asedio judío y, sin embargo, no se pueden defender, por ejemplo, el caso de Palestina. Es decir, el Islam, ¿dónde está? Por lo tanto, el Islam ha muerto. Y se ha cristianizado. El musulmán se ha cristianizado. Habla nuestras lenguas. Yo, por ejemplo, cuando aquí en TikTok me encuentro con una señorita con un hijab, siempre les digo lo mismo. Hostia, te agradezco muchísimo que me hables lenguas cristianas. En cristiano. Es una expresión castellana, sin más. ¿Qué me dice esta señorita? Siempre me responden igual. Dice, no sabía que existía una lengua cristiana. Respondo, bueno, a ver, tú eres extranjera, perteneces a otra religión, no conoces mi cultura, vives en mi tierra, y aquí esto es un dicho, dímelo en cristiano. Esto es de forma parte del lenguaje común. Tú dímelo en cristiano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, te bloquean. Pero efectivamente, te están hablando en cristiano. Llevan unas zapatillas deportivas Nike y un iPhone. Es decir, que el Islam ha muerto. Pero tenemos el Islam en la base. Suponen una competencia desleal a nuestros trabajadores. De hecho, el presidente en democracia que más musulmanes legalizó, don José María Aznar, pudo fraguar la burbuja inmobiliaria gracias a mano de obra barata. Es decir, que estamos ante esclavismo y esclavistas. Ante ganaderos que nos están tratando como si fuéramos animales. O sea, ¿cómo podemos escuchar a una periodista
que además recibe un salario gracias a la financiación pública, hoy los medios de comunicación, el aparato de propaganda de un sesgo semita, pues si puede levantar las persianas gracias a la financiación pública, es decir, pagamos nosotros. El País, la SER, Metaset, todo. El circo lo pagamos nosotros. Pero claro, nos dicen, nuestras hijas, las hijas de los españoles, tienen que abrir las piernas para permitir que un moro las deje embarazadas. Bueno, ¿quiénes son estas personas para decidir con quién van a establecer? Yo, si tuviera una hija y mi hija tiene una relación con un musulmán, no tendría ningún problema. Sí lo tendría si fuera un judío. Aquí sí, porque el judaísmo ha desaparecido. Es decir, si yo hoy conozco a un judío, ya no estoy conociendo a un judío, estoy conociendo a un genocida. Lo digo porque se me suele descalificar con el término antisemita, y no es cierto. ¿Qué quiero decir? Cuando abrimos los libros de historia, y la historia la escriben ellos, resulta que se nos suele decir aquello de que Isabel I de Castilla expulsó a los judíos. Esto es falso. O sea, esto es falso. No es cierto. O sea, ¿cómo podemos abordar los procesos historicistas con tan poca precisión? Y con un amplio consenso. Todos los historiadores sueltan la misma frase. Isabel I de Castilla expulsó a los judíos. Los españoles expulsaron a los judíos. Esto es falso. Lo que expulsa a Isabel I de Castilla son, atentos, estafadores y criminales de guerra. Primero, que con el arte de la usura estafan a media España para robar las tierras. Porque así como nos decía Galiano en Argentina, un comunista socialista, de que llegaron los españoles con la Biblia y nos robaron las tierras, y esto no es cierto, lo que sí ha pasado es que llegaron los judíos con el Das Kapital y nos han quitado las tierras. Es decir, que hoy la España vacía, el resultante de este proceso de eliminación etnográfica de españoles y de España, pues está en manos de BlackRock, que es un fondo de inversión de activos soberanos judío. Es decir, que España hoy pertenece a la comunidad judía internacional. ¿Correcto? Y aquellos que nos dicen que tenemos que destruir la familia, pues ahí están, en un parlamento, fraguando familias y trayendo niños al mundo como si no hubiera un mañana, ¿no? La Ada Colau fue a jurar el cargo uno tras otro. Tres bajas consecutivas, 3 hijos. O fueron 2, no lo sé. Irene Montero, lo mismo, todos. Y todos van a misa, oigan, más papistas que el Papa. La duquesa de Alba. Entonces, esto es quítate tú, que me pongo yo, y estamos asistiendo, por lo tanto, ante un proceso de invasión, colonización de unas tierras que pertenecen, por aquello del legítimo sentido de la propiedad, a quienes la han trabajado. Los que hemos levantado la Sagrada Familia y la hemos pagado somos nosotros. Es decir, los panaderos del barrio de la Sagrada Familia. Ustedes sabían que Antonio Gaudí, cuando diseña el edificio de la Sagrada Familia, viaja a la Santa Sede, Roma, para lograr del papado financiación. Y el papado le responde que no. Porque no puede haber en el mundo una iglesia que compita en belleza con San Pedro. Entonces, Antonio Gaudí, que era el cristiano de los cristianos, es uno de los cristianos que más respeto de la historia, de pronto, gracias al pueblo llano y castellano, es decir, los panaderos, los panaderos del barrio de la Sagrada Familia, empieza a levantar el templo. Pero es que este templo queda a la mitad. Y resulta que llega la masonería y lo están completando, pero están transformando un templo católico en una auténtica logia masónica. ¿Qué quiero decir? El señor Sánchez Castejón nos decía aquello de las conspiraciones judeo-masónicas, como que todo es mentira. Miren, por el mero hecho de entrar en una corporación, una empresa, tú estás formando parte de una logia masónica. Tú entras a una empresa, entras como un iniciado y debes ascender. Y cuando llegas arriba del todo, ya te has convertido en el mismísimo Lucifer. Ese es el jefe. Eso es la gran corporación. De la holandesa de Indias, pasando por Google, tal. Son sectas. De hecho, esta misma semana me he tragado una conferencia de 2 masones, uno de la nave del misterio y un masón que lo afirman. Que las corporaciones y los fondos de inversión dicen BlackRock es una logia masónica. Lo digo porque imaginamos las logias masónicas como, bueno, pues esta especie de, ¿no? Como los locales, ¿no? De la comunidad gitana, ¿no? Que practican el culto, con la estrella de Ranfán y la menorá judía. Yo no sé si saben ustedes que la etnia gitana no existe.
No existe esta categoría por naturaleza. Los gitanos surgen de la persecución de Hassan II a las tribus de Sisú. Es decir, que eran judíos, eran hebreos, los gitanos. Y es por este motivo que hoy practican. Primero, articularon una estafa piramidal llamada los testigos de Jehová, cuando resulta que Jehová parte de un error de traducción, y luego nos plantean el culto. Y tú cuando visitas una iglesia gitana, te encuentras una estrella de David y una menorá judía, porque es que son judíos. Están anclados en el tribalismo y el nomadismo. Vamos, por civilizar. ¿Correcto? El caso me parece oportuno haberos planteado hoy un debate alternativo. Venimos de... Porque nos suelen decir aquello de que somos antisemitas. No es cierto. Es decir, yo no tengo nada en contra con un musulmán. No. Respondemos a la ley de Dios. Punto. Esto es voluntad de Dios. Yo he nacido en España, llevo 54 años trabajando en España y tengo el derecho a poder decidir. Entonces, a mí que me venga alguien no sé, desde Australia para decirme que mis hijos se tienen que masturbar a los 9 años, la política jamás debe cruzar la frontera de la intimidad humana. Y esto es lo que hace la judeomasonería. Lavar cerebros. Porque han logrado el objetivo. Hoy prácticamente es que no te puedes acercar a una señorita. Ayer mismo escuchaba a un comisario de policía afirmar que están asustados. Que el 80% de las denuncias son por violencia de género. Efectivamente, la violencia eres tú. El machismo. Pero claro, tenemos en el Parlamento Europeo pues a una machista, a una feminista y un machista. Ambos criptojudíos, masones, llenándose los bolsillos, dividiendo a la población como si fuéramos ganado y confrontándolos, cuando deberíamos unir. Ese es el sentido de la religión, el religare, el unir en torno a una narrativa común. Esto es lo que intentamos nosotros en esta mesa. Me suelen acusar de antisemita. Bueno, del mismo modo que te denuncian mientras te roban, bueno, si ellos con la retórica son capaces de darle la vuelta a la tortilla y de ser el órgano agresor, transformarse en la víctima, sus lágrimas de cocodrilo y victimizarse, nosotros con la narrativa cristiana le damos la vuelta a la tortilla. Es decir, Isabel I de Castilla no persigue a los judíos, no expulsa a los judíos. Persigue y expulsa a estafadores que arruinan España, que pretenden apropiarse de España y que además significan un agravio a la seguridad nacional, abriendo, por ejemplo, las puertas de la muralla de Toledo al Moro. Entonces, cuando en los últimos 1000 años, en 172 países, los judíos han sido expulsados en 1000 ocasiones, no es por ser judíos, es por los presuntos delitos que cometen. Entonces, siendo víctimas, y hoy los españoles somos víctimas de la comunidad judía internacional, tengan en cuenta que desde el comando Rothschild es una cuestión judía, ¿no? Lazo Amarillo, e incluso Ciudadanos. Es un partido político fundado por un dramaturgo comediante judío, Alberto Boadella. Podemos, por un judío, Pablo Iglesias, el propio Abascal, ¿no? Todo es la cuestión judía en España. Esto es el tiempo de rojos, hambre y piojos. Pero, claro, es que han utilizado pues la enfermedad, han utilizado las adicciones. Llegó la democracia, llegó el destape, la pornografía. Llegó la democracia, llegaron las sobredosis de heroína. La cuestión es que, desde mi punto de vista, cuando nuestros antepasados decían aquello de la masonería contra España, efectivamente. De hecho, hoy tú ya no tienes familia. No te puedes permitir una familia ni tener hijos. Tu familia es la corporación socialista. Y por el camino, además, te han lobotomizado, te han lavado el cerebro para que ni tan siquiera seas consciente de los subterfugios del régimen o del rostro del dictador. Porque al menos el caudillo, un apellido judío y sus políticas sociales, socialismo, al menos te ofrecía la oportunidad de defenderte. Tú veías a Francisco Franco y decías, cuidado, que vienen los grises. Hoy no. Hoy todos vosotros, pues... hipnotizados por los pulsos electromagnéticos de las pantallas, ya me sé, y un día os hablaré y con probatoria científica, os hablaré cómo se hipnotiza la población con los pulsos electromagnéticos de las pantallas, llámese pantallas de cine, llámese pantallas del celular, llámese pantallas de ordenador o pantallas de televisor. Sois hipnotizados, condicionados, lobotomizados para destruiros. Porque cuando tu esclavista te dice viva la libertad carajo, Javier Milei,
Cuando tu esclavista te dice, te voy a ofrecer libertad, la señora Ayuso, ambos judíos, socialistas consecuentemente, nos tenemos que preguntar de qué tipo de libertad cuando la libertad no existe, porque si tú no tienes trabajo, no vas a poder comer, no vas a poder sobrevivir. ¿Qué libertad existe? Hoy, bajo un régimen judeo-masón, que es donde estamos, y además asediados por el Islam, que se ha cristianizado, no hay problema, convivimos, los españoles somos buena gente, no tenemos ningún problema, yo tengo amigos musulmanes, ningún problema. Pero ¿qué sucede? Hostia, me están diciendo que mis hijas tienen que abrirse de piernas para que un moro las deje embarazadas, y por aquí no paso. Entonces en esta mesa estamos nutriendo el territorio de la cristiandad para que todos vosotros tengáis al menos la oportunidad de ser conscientes. Porque no tan solo os han hipnotizado, os han lavado el cerebro, os han condicionado, os han dividido como animales, os han enfrentado, os han brutalizado, bestializado, televisión basura por un tubo. Toda la televisión basura que consumen los españoles surge del vientre de la judeomasonería aquí en Barcelona. El resultante es la España de hoy, es decir, que España no existe. Por lo tanto, estamos por nacer. Vamos a nacer por naturaleza, efectivamente. Siendo cristianos, por la gracia de Dios. Desde la sede del Movimiento Victoria, pues lanzarle un mensaje a nuestros enemigos. Jamás vais a lograr inocular el odio en nuestro interior. Tenéis nuestro perdón. Tampoco nos vais a dividir, para nada. Somos conscientes de que un hombre sin una mujer es una criatura incompleta, igual que una proteína o una célula. Y una mujer sin un hombre es una criatura incompleta. Es decir, que en esta mesa voy a compartir con vosotros, pues el milagro de la Santa Trinidad. Porque la única forma posible de sobrevivir a lo que vendrá, es decir, 400 millones de seres humanos diagnosticados de COVID permanente, es con la natalidad. Si fallecen 100, deben nacer 100. Así que, por favor, únanse a la familia cristiana y participen de esta orgía del conocimiento. Acabamos de desautorizar a Karl Marx y a Engels. Desde la sede del Movimiento Victoria, con un gripazo de caballo, señores, me habéis cuidado, me habéis mimado. Muchísimas gracias, Ibrahim, Pilar, Cajorul, Raquel, Luis Antonio, Guti, Quiquenete Free, bien, Clemente García y Lucius Islam. Hacemos copia de seguridad, publicamos en nuestros perfiles y os voy a agradecer que compartáis. Sede del Movimiento Victoria, toda la luz del mundo.